sólido. Entonces hemos dicho que en el estado gaseoso las partículas, poco es la atracción entre las partículas que tienen cada una de las moléculas. ¿No ve? Cuando tiene una presión alta, es decir, puede existir una atracción entre se encuentran las moléculas o partículas que en donde ya están interactuando entre ellos. Ya hay un enlace, ya hay una fuerza entre ellos y ya se encuentran más unidas estas partículas. También es un fluido. A ver, entre un fluido está definido. A ver, un fluido puede ser el gas y puede ser el líquido. Ya en muchas de las ocasiones me han preguntado qué la diferencia entre fluido y líquido. El gas y el líquido están definidos como fluidos también, ¿ya? Porque los dos también tienen características similares, ¿ya? Entonces, en el estado líquido las moléculas se encuentran atraídas, pero la atracción entre ellas no es tan fuerte. Por eso es que estas partículas tienen movilidad, o sea, son más flexibles esos enlaces que tienen entre moléculas. Y el estado sólido ya los enlaces son mucho más fuertes, ya la materia o la sustancia ya tiene menos movilidad, ya tienen volumen y forma definidas. ¿Qué es el estado líquido? A ver, el estado líquido está definido, es un estado en que la materia se presenta como una sustancia fluida, o sea, también es un fluido. El gas también es un fluido, el líquido también es un fluido. Como una sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es el ejemplo más común de este estado. Entonces, lo que nos viene a nuestra cabeza cuando hablamos de líquidos, directamente se viene el agua, ¿no? Porque el agua es común, es parte de nuestra vida. Entonces también es un fluido. Características del estado líquido. Los líquidos reúnen un conjunto de características muy peculiares que los distinguen de los gases y los sólidos. Entre ellas podemos nombrar las siguientes características, ¿no? Entonces, fíjense, habíamos dicho que cuando hablábamos de gases, hablábamos de partículas que se mueven en el recipiente que los contiene, tienen una energía que está en constante movimiento, chocan entre ellos, chocan con las paredes del contenedor que los contiene, entonces están en movimiento. Pero ya si hablamos, digamos, si ya estamos hablando de los líquidos, ya tenemos que hablar que estas moléculas ya tienen una atracción, unas fuerzas que las atraen entre ellas, y a esas se le llaman fuerzas intermoleculares. Ojo, estoy hablando de fuerzas intermoleculares. Una cosa es el enlace entre átomos, este es el enlace entre átomos, ¿no? Y otra cosa es la fuerza intermolecular, o sea, la fuerza que tiene, esta fuerza que está ejerciendo entre molécula y molécula, ¿no? ¿No? Vamos a diferenciar entre el enlace y las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entre el enlace atómico y las fuerzas intermoleculares, o sea, la fuerza que tiene entre moléculas. Entonces, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas y sus principales responsables de las propiedades macroscópicas de las moléculas. O sea, cada sustancia es característico dependiendo de las fuerzas que unen estas moléculas, ¿no? Cada molécula de cada sustancia que está constituida por un átomo característico, un átomo definido, tiene una característica. Entonces, de acuerdo a la característica que tiene entre estas moléculas, las fuerzas intermoleculares son también variables, varían. Por eso es que cada fluido, cada líquido tiene una característica diferente. No todos tienen la misma característica. ¿Ya? Entonces, las fuerzas intermoleculares,
las fuerzas intermoleculares que mantienen las partículas de los sólidos, los líquidos juntos, se llaman fuerzas intermoleculares. El enlace covalente es una fuerza intramolecular. La atracción entre las moléculas es una fuerza intermolecular. Fíjense, vuelvo a repetir, las fuerzas intermoleculares es diferente a los enlaces que existen entre átomos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo entre esa diferencia. Cuando yo hago hervir el agua, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo le doy energía al agua, ¿no? Le doy energía a las moléculas y las moléculas se rompen, ¿no? Esas fuerzas intermoleculares se van rompiendo entre cada una molécula de agua y se desprenden y están en forma de moléculas. Entonces, la energía que yo le estoy entregando va a servir para que se separen entre moléculas, ¿no ve? Y se pasen al estado gaseoso y estén como moléculas sueltas. Pero una otra cosa es cuando yo quiera, digamos, separar el átomo del oxígeno de los dos átomos de hidrógeno, ¿no ve? Para hacer eso necesito una energía mucho más grande. O sea, para romper las fuerzas intermoleculares se necesita menos energía que para romper los enlaces atómicos que existen entre la molécula. Para romper, digamos, los enlaces oxígeno-hidrógeno tendría que añadirle una energía mucho, mucho más grande que la que he utilizado para separar las moléculas entre moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, para comprender las propiedades de la materia es necesario entender los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Entonces, ya lo sabía, ya estamos avanzando en eso. Entre las moléculas hay una fuerza, pero ¿qué tipo de fuerza es? ¿No ve? Entonces, esas fuerzas, las fuerzas más importantes son estas tres fuerzas, ¿no? Estas fuerzas de interacción dipolo-dipolo, fuerzas ion-dipolo y fuerzas de dispersión. Entonces, estas tres fuerzas son las que actúan para que las moléculas del líquido estén unidas, ¿ya? Si estas fuerzas se rompen, entonces cada uno de estos átomos del líquido se van separando y van pasando al estado gaseoso, ¿no ven? Están como un estado de partículas libres. Entonces tenemos la interacción dipolo-dipolo, fuerzas ion-dipolo y fuerzas de dispersión, las que tenemos que tomar en cuenta. Nuevamente, hay fuerzas que ejercen, que actúan dentro del líquido entre moléculas. Y eso es lo que lo que me da la propiedad del líquido. Ya, entonces hablemos de una de las fuerzas que unen estas moléculas. Vamos a hablar sobre las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? La interacción dipolo-dipolo consiste en la atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. El enlace del hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. Entonces, fíjense aquí, una molécula de ácido clorhídrico, por ejemplo, si hablamos de una molécula de ácido clorhídrico, ¿no ve? Esta molécula, esta molécula de ácido clorhídrico es una molécula polar, ya que el átomo de cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, lo que pasa es que los electrones del hidrógeno van a ser atraídos por el cloro y por lo tanto se va formando en la molécula un lado positivo y el otro lado negativo. A ver, ¿qué me están queriendo decir aquí? ¿Qué significa por D? Pues su nomenclatura, dices, ¿qué significa por D?
¿Alguien me puede educar? Es tipo carita feliz, sí. Por Dios. No, ¿Es tipo qué? Por Dios significa no, XD. carita feliz. Ay, esa nomenclatura. Ah, ya. Entonces, fíjense, cuando una molécula se junta con dos átomos de electronegatividad diferente, densidad negativa y otra densidad positiva. Entonces se forma una molécula polar. Entonces, al formarse una molécula polar, tenemos una densidad positiva y una densidad negativa, y eso es eso es la fuerza, ahí es donde se generan las fuerzas dipolo-dipolo, ¿no ve? El lado positivo de la molécula se va a ser atraída por el lado negativo de la otra molécula, ¿no? Entonces existe una fuerza de atracción, y esa fuerza es una de las propiedades del líquido, ¿no ve? Entonces estamos describiendo ahora las fuerzas que ejercen entre moléculas para que las moléculas estén enlazadas y formen esa sustancia que es el líquido, ¿no ve? Entonces, una de las fuerzas es el dipolo-dipolo. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro ejemplo que es el agua, ¿no ve? El agua tiene un átomo de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Como el oxígeno es un átomo muy electronegativo, entonces atrae los electrones del hidrógeno y va a formar una densidad negativa por el lado del oxígeno, y densidades positivas por el lado del hidrógeno. Entonces, por lo tanto, se va formando una molécula polar, ¿ya? Y también tiene la propiedad, digamos, de enlazarse por el lado positivo y por el lado negativo, ¿no? Pero este puente de hidrógeno es mucho más, o sea, mucho más especial, mucho más fuerte. Además, fíjense, el oxígeno en este caso va a tener dos enlaces. Aquí, por ejemplo, un solo enlace del hidrógeno. En cambio, aquí el oxígeno va a tener dos, se va a poder enlazar con dos moléculas de oxígeno, de hidrógeno, diré. Entonces, esa es la fuerza, una de las fuerzas dipolo-dipolo que se va ejerciendo para formar ese estado que es el líquido, ¿ya? Otra de las fuerzas que ejerce dentro de los líquidos es la fuerza del ion dipolo. El ion y dipolo. O sea, ¿qué quiero decir? La interacción ion-dipolo es una fuerza intermolecular que se da cuando los iones, o sea, cuando existen iones de una sustancia, interactúan con los dipolos de una molécula covalente. Entonces, fíjense, aquí ya no están ejerciéndose entre moléculas, sino estamos ejerciendo una fuerza entre un átomo entre un ion. Esto puede ser un átomo o puede ser una molécula. Los iones pueden estar en un estado, pueden ser atómicos o pueden ser moleculares. En este caso, por ejemplo, es una disolución entre el agua y el cloruro de sodio, ¿no ven? O sea, es la sal común. Si ustedes añaden, digamos, a un vaso de agua la sal, lo que va a pasar es que se va a disolver. ¿Y cómo se disuelve? Entonces, el cloro y el sodio se van separando en sus iones respectivos por la atracción que ejerce las moléculas de agua. O sea, el lado positivo, que es esta partecita blanquita que son los hidrógenos del agua, van separando a los iones negativos del cloro, de la molécula del cloro de sodio. Y por otro lado, son atraídos los iones sodios positivos por la parte negativa, que es la molécula, que es el oxígeno de la molécula de agua. Entonces, eso hace y además se disuelva el cloruro de sodio. Entonces, fíjense, y aquí ya va a existir una atracción entre ion y molécula. Por eso es ion dipolo, la atracción, la fuerza de atracción entre un ion y una molécula polar,
que tiene un dipolo, un lado positivo y un lado negativo. ¿No? A ver, si yo, digamos, vamos a continuar, después vamos a dar ejemplos. Hay otra fuerza que son las fuerzas de dispersión, ¿ya? Las fuerzas de dispersión o de London se presentan en todas las sustancias moleculares, son el resultado de la atracción entre los extremos positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. Hay algunas moléculas que no son polares, o sea, como en el ejemplo anterior, ¿no? Se formaba una densidad positiva y una densidad negativa, como en el ácido clorhídrico, el agua, se forman densidades definidas, positivo y negativo. En cambio, por otro lado, hay otras moléculas que no tienen esa polaridad definida, sino constantemente van cambiando un lado positivo, otro lado negativo, porque no tienen esa diferencia entre los dos, entre los átomos que contienen esa molécula, no tienen una electronegatividad bien definida o bien marcada. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, el cloro es bien electronegativo y el hidrógeno es débil en electronegatividad. Entonces, el cloro es lo que atrae los electrones y es definido. En cambio, si nosotros, por ejemplo, vemos entre dos átomos con electronegatividad similar, entonces ahí ya no se define la polaridad. Entonces, lo que pasa es que en la molécula, un rato se pone positivo aquí, el otro rato aquí, entonces va cambiando de polaridad. Entonces, estas moléculas, estas densidades que son inducidas y que son cambiantes, ¿no? Pero en el momento en que se produce estos dos, se produce el encuentro entre la parte electronegativa con la electropositiva, la molécula se atrae. Pero cuando sucede lo contrario, entonces la molécula se repele, se atrae, se repele. Entonces es también una fuerza que atrae las moléculas del líquido. Entonces, resumiendo hasta ahora, los líquidos tienen esa característica, ¿por qué? Porque tienen fuerzas de atracción, ¿no? Esas fuerzas de atracción son tres, que son, hemos dicho, la interacción dipolo-dipolo, cuando las moléculas son polares, tienen polaridad. La interacción entre la fuerza de interacción. Y la última, que es las fuerzas de dispersión, en las que un rato se atraen, otro rato se liberan. Un rato se atrae y otro rato se libera. Entonces esas son las fuerzas que denotan la característica del estado líquido. Ya. Entonces, por otro lado, los líquidos tienen propiedades, ¿no? Aparte de que, digamos, existan esas fuerzas de atracción, los líquidos tienen algunas propiedades, ¿no? Ahora vamos a ver dos propiedades que son la tensión superficial y la viscosidad. ¿Ya? Entonces, la tensión superficial del líquido es la fuerza de atracción que aparece entre las moléculas de la superficie de un líquido y que es mayor a las fuerzas de atracción entre las moléculas del interior. También se puede definir como la resistencia de un líquido a aumentar la superficie. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, por ejemplo, tenemos digamos, un vaso de agua, si nosotros nos observamos si podríamos observar, digamos, las moléculas,
Si observaríamos en el medio del recipiente del agua, ¿qué obtendríamos? Si estudiaríamos o veremos a una molécula, ¿qué veríamos en la molécula? Veríamos a una molécula que está rodeado de varias moléculas de agua y que cada una de esas moléculas está ejerciendo una fuerza a esa molécula central, ¿no? Pero si nosotros vamos hasta la superficie del vaso, en la superficie del vaso, ¿qué es lo que va a suceder? La molécula que está en la superficie del vaso va a interactuar con la parte del fondo y los costados nada más. Y ya no va a tener una interacción con las moléculas del aire, ¿no? Va a ser diferente esa interacción. Entonces, la fuerza es mucho más grande, las fuerzas de atracción entre moléculas es mucho más grande en la parte superficial que en la parte interior. Entonces, esa es la fuerza, la tensión superficial. Esa es la característica que tienen los líquidos en la parte superficial del líquido, ¿ya? Aquí da un poquitito un ejemplo una explicación de lo que les he dicho, ¿no ve? En el interior del líquido, por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de la molécula cercana será nula. Entonces hay una atracción, ¿no ve? Pero cada una de estas moléculas se están atrayendo. ¿No ve? Aquí yo elegí, por ejemplo, simplemente con los costados y con la parte de abajo, ¿no ve? Entonces, lo que pasa es que esta es la propiedad que tienen estas moléculas superficiales de los líquidos, hace que exista una tensión más grande. Porque en realidad, por ejemplo, si esta molécula interactúa con las otras moléculas, ¿no ve? Esta interacción va a ser mucho menor que aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una molécula o otras moléculas, esas fuerzas se van a convertir mucho más pequeñas porque se están anulando entre sí. Pero aquí, por ejemplo, lo que pasa es que esta parte de la molécula va a interactuar con el aire que está en este extremo. Por lo tanto, esta molécula va a ejercer mucho más, va a tener una va a ejercer mucho más fuerza con las otras moléculas. Ese es, digamos, el principio de la tensión superficial. Entonces, hay tensoactivos que disminuyen eso, ¿no? Por ejemplo, en los detergentes, en los champús, etcétera, disminuyen esa tensión superficial, tienen la propiedad de disminuir esa tensión superficial. Esto de la tensión superficial, por ejemplo, se puede ver en la parte de cuando, ¿sabe? Por ejemplo, los micreros o los taxistas, cuando están en un ambiente, cuando están en un clima frío, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Se empaña la parte interna del vidrio, ¿no? Para evitar eso, lo que hacen es agarrar un champú, lo mezclan con un poquito de agua y lo untan lo mezclan a su vidrio y evitan que exista un empañamiento del vidrio, ¿no? Entonces, o sea, estas propiedades, sin querer, los transportistas, la gente que no conoce de esto, lo está utilizando para su beneficio. Otro tema que es lo que caracteriza al líquido es la viscosidad, ¿no ve? Entonces, la viscosidad está definida que es una medida de la resistencia a la deformación de un fluido. También se puede considerar como la resistencia de los líquidos a fluir. Por ejemplo, si nosotros comparamos comparamos al agua con un aceite, por ejemplo, decimos que es menos viscoso, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tienen esa propiedad y esa propiedad está en función de las características de las moléculas.
su atracción, la fuerza de atracción que tienen entre cada una de ellas. A ver, entonces el aceite es más viscoso que el agua. Esto debido a las características de cada una de esas moléculas, entre ellas, cómo se atraen. ¿Ya? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Son conceptos fundamentales que estamos viendo de los líquidos para poder entender por qué se comportan así los líquidos. ¿No ve? ¿Por qué decimos, por ejemplo, que una molécula está, no sé, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el agua en sus dos estados? Tenemos el agua en estado líquido y tenemos el agua igual en estado gaseoso. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No ve? Entonces, para entender eso, vemos esta parte. Lo único que tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre el estado gaseoso y el estado líquido del agua, por ejemplo, es que no existen esas atracciones, esas fuerzas de atracción intermolecular. En el estado gaseoso las moléculas están libres y en el estado líquido existe una atracción entre cada una de las moléculas o las partículas que componen el agua, ¿no? Listo. Por otro lado, vamos a ver las disoluciones, ¿ya? O las soluciones. ¿Qué son las soluciones? A ver. ¿Quién tiene una pregunta? Hemos perdido, ¿no? Se escucha. Ya, listo. ¿De qué están hablando? No dijo. ¿De qué están hablando aquí? Falta harto para esto. ¿Qué significa? ¿Entre ustedes se hablan? ¿Falta harto para qué? Estoy preguntando la fecha del examen, ingeniero. Ah, ¿y cómo es que ustedes se preguntan eso si no se comunican aquí en la plataforma? Hay un grupo de WhatsApp. Ah, ya. Ya. Con respecto al examen, muchachos, no se preocupen. Vamos a ir avanzando. Estos tres temas que ya vamos a avanzar de la parte de leyes fundamentales, la parte de gases y la parte de líquidos, vamos a dar el examen, ¿ya? Entonces, no se preocupen del examen. Vamos a programar de modo que a ustedes no les perjudique. Semanas y recién vamos a dar el examen. A pesar que ya estamos acabando los tres temas, ¿no? Que hemos dicho. Ya habíamos hablado que vamos a ser un poco más flexibles en el tiempo de dar los exámenes y es lo que vamos a hacer. Ya. No entiendo pues sus chats, si es que no estoy enterado de lo que están preguntando. Aquí dice cuando se Está presentando pantalla. hemos dicho que ahora, ¿por qué he hablado, por ejemplo, de las fuerzas intermoleculares de los líquidos? ¿Por qué me ha parecido necesario hablar de eso? Porque cuando ustedes, digamos, estén ya en el ejercicio de su profesión, ustedes ya van a ver, ya van a tratar con todo tipo de materiales, ¿no ven? Y ustedes tienen que entender por qué, digamos, la característica de cada uno de los materiales. Por ejemplo, si yo voy a tomar en cuenta los cerámicos, por ejemplo, y voy a hacer una referencia con los aceros, por ejemplo, o cuando construyan algún equipo, o cuando construyan, digamos, alguna estructura metálica, ustedes tienen que conocer cuáles van a utilizar y por qué, ¿no ve? No es lo mismo, por decir, utilizar un acero inoxidable de un tipo que de otro, porque aceros inoxidables hay de varios tipos, ¿no? Aceros al carbón también hay varios tipos, dependiendo de la composición del carbono que tiene ese acero. Cuando ustedes vean, digamos, vean la parte de cerámicos, por ejemplo, va a haber una variedad de su composición
Y lo que va a definir también eso va a ser el tipo de enlace, entre el tipo de fuerzas que existen entre moléculas del mismo sólido. Entonces, un poquito ustedes tienen que tomar referencia y entender por qué la característica de una determinada sustancia, y por eso es que les había un poco hecho referencia a las fuerzas que existen entre moléculas de un líquido. Ahora, entre moléculas de un estado sólido también existen atracciones, pero son mucho más fuertes. Entonces, un poquito hay que entender eso para poder entender las características de los sólidos que van a utilizar ustedes. No simplemente van a utilizar seguramente acero, sino van a tener que tomar en cuenta las características de aislantes, de cerámicos, no sé, de muchos tipos de materiales para poder construir o diseñar, digamos, un determinado equipo, una determinada estructura, ¿no ve? No es utilizar, cuando ustedes construyen un equipo, no es nomás utilizar, digamos, yo voy a utilizar un acero, tal, nada, o cualquier acero. No, sino tienen que ver qué tipo de acero, de acuerdo a su resistencia, a su reactividad, etc. Por eso es que se había un poco hablado sobre las fuerzas que existen entre moléculas. Nuevamente, otra cosa es hablar de los enlaces atómicos entre átomos y otra cosa es hablar entre las fuerzas que ejercen entre moléculas de la sustancia. Entonces, hablando de las soluciones o de las disoluciones, hemos visto que puede existir una variedad de soluciones que se pueden formar, ¿no ves? Se pueden formar entre sólido, líquido, gas, sólido, etcétera, ¿no ves? Sólido, sólido, etcétera. Pero lo que nos va a interesar ahora, por ejemplo, si estamos estudiando la parte de los líquidos, nos interesa nos interesa estudiar las disoluciones en el estado líquido. La matriz tiene que ser líquida, ¿no ves? Entonces, dentro de eso va a haber un solvente que va a ser en estado líquido y un soluto que puede ser o no un estado sólido. Entonces, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El soluto es la sustancia presente en menor cantidad y el disolvente es la sustancia en mayor cantidad. En este caso, ¿no? Nuestro disolvente que va a ser un estado líquido, porque estamos hablando de los líquidos, y el soluto puede o no puede ser en estado sólido. ¿No? Ahora, dentro de esto tenemos que ver la parte, dos diferencias, la disolución ideal y la disolución real. Ya les había dicho anteriormente, la disolución ideal es una solución donde no se toma, en los cálculos no se toma en cuenta, digamos, las interacciones que existen entre partículas de la solución. O sea, se toma en forma general, forma global, sin tomar en cuenta las interacciones a nivel molecular. En cambio, en la disolución real ya se toma en cuenta eso, ya se toma en cuenta las fuerzas intermoleculares, el diámetro o el tamaño de la partícula, se toma en cuenta, digamos, la característica eléctrica de las partículas, etcétera, en soluciones ideales nada más. ¿No ve? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Dentro de las disoluciones hemos visto que de acuerdo a la cantidad de soluto que tiene, podemos dividirlas en disolución saturada, disolución no saturada y disolución sobresaturada. ¿No ve? Una disolución saturada contiene la máxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente, en particular a una temperatura específica. Entonces, la solución saturada se puede preparar dependiendo de la temperatura. ¿No ve? Cuando una solución saturada es cuando ya no recibe más soluto.
Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso de agua, añadimos azúcar, vamos disolviendo, vamos añadiendo azúcar, hasta un punto en que se satura. Y si nosotros vamos añadiendo más azúcar, lo que vamos a ver es que en el fondo va a existir cristales de sacarosa y ya no se va a disolver. Entonces, eso es característico a esa temperatura, ¿no ve? Y una cantidad X de este soluto se puede disolver tomando en cuenta la temperatura. Una disolución no saturada contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver. Entonces, una disolución saturada puede ser en un amplio rango, ¿no? Podemos añadir azúcar, digamos, 1 gramo, una cucharilla en una jarra de agua, por ejemplo, de 1 litro. Añadimos una cucharilla, eso es una solución no saturada. Añadimos 2 cucharillas, 3, 4, 5, etc. Y no existe una precipitación de cristales, entonces es una disolución no saturada. Y el tercer tipo es la disolución sobresaturada. Contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. A ver, ¿cuándo se puede producir una solución sobresaturada? Celso Ágreda. Una disolución o solución sobresaturada. ¿Cuándo puede producir una solución sobresaturada? Puedo producir variando las condiciones, ¿no? Varía un poco la temperatura y sé que me va a recibir más soluto. Entonces, ahí voy a aumentar, digamos, el soluto y me va a producir una solución sobresaturada. De acuerdo a sus propiedades electrolíticas, ¿no? Todos los solutos que se disuelven en agua se agrupan en 2 categorías, electrolitos y no electrolitos. Esto vamos a ver con más detalle en la parte de equilibrios de disolución y ácidos y bases, ¿ya? Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros disolvemos, cuando nosotros preparamos una solución, el soluto puede ser electrolito y no electrolito. ¿Qué es un electrolito? A ver, Denise Ordóñez, ¿qué es un electrolito? ¿Me están escuchando o es que no estoy? ¿Me están escuchando, compañeros? Pucha, nada, están durmiendo, a ver. Denis Ordóñez. Puta, lo enciende entra a la plataforma y después se va a comer. ¿Qué hora? Después 9 recién es. A las 10 se come, pues. Denis, estás comiendo seguramente, ya. Eso es sagrada hora. Ya, a ver. Entonces, cuando tú preparas una solución, esa solución puede ser electrolítica o no electrolítica, ¿no ve? La definición de electrolito es toda aquella sustancia que puede conducir la corriente. ¿Ya? Voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo que es por lo tanto, para conducir la corriente, el electrolito tiene que generar o producir iones, ¿no? La molécula, al disolverse, tiene que generar o producir iones. Ejemplos comunes. Yo cuando me preparo mi tecito, ¿no? Mi cafecito, ¿qué es lo que hago? Agarro la sacarosa, ¿no? Me preparo, endulzo mi sacarosa. Ahora, ¿esa solución es electrolítica o no es electrolítica? No. ¿Por qué? Porque la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa, no se separa, ¿no? Se mantiene como sacarosa y la sacarosa tiene ese poder de edulcorante, ¿no? Que te produce un dulzor en tu paladar.
pero esa molécula no se separa, se mantiene como sacarosa. Ahora, por ejemplo, si yo coloco en un vaso de agua, disuelvo el cloruro de sodio, que es la sal, ¿qué es lo que pasa? El cloruro de sodio se va a separar en iones sodio y en iones cloro. Entonces, al producir esos iones, automáticamente va a tener la propiedad de conducir la corriente. Y esa es una solución electrolítica. ¿Vale? Entonces, desde su punto de vista, viendo la parte de las soluciones, podemos caracterizar de dos maneras. La capacidad que tiene de aceptar una determinada cantidad de soluto y la otra, que es la capacidad de conducir la corriente, producir una solución electrolítica o una solución no electrolítica. No todas las sustancias, los solutos que se disuelven en el agua, por ejemplo, son electrolitos, ¿no? Nuevamente les repito, la sacarosa no se separa en iones, por lo tanto se mantiene como una molécula neutra, pero produce ese dulzor en el paladar. En cambio, la sal, lo que es el cloruro de sodio, se va separando en iones cloro y iones sodio, que tiene la propiedad de conducir la corriente, por lo tanto es una solución electrolítica. Aquí se había colocado, un electrolito se caracteriza por el simple hecho de su disolución acuosa se disuelve en iones libres que pueden estar ya preformados en un sólido o que se originan. Entonces, pero estos electrolitos están formados por iones. Aquí tengo un ejemplito, que este va a ser más dinámico. Aquí, por ejemplo, tengo el agua. Ya les había dicho, el agua tiene la propiedad de solvatar a los solutos con los que se encuentra. O sea, la parte positiva atrae a la parte negativa del soluto y la parte negativa a la parte positiva del soluto. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo un oxígeno. Entonces, cuando yo añado sal, cloruro de sodio al agua, lo que pasa es que este cloruro de sodio se va separando en iones cloro y en iones sodio. El agua solvata a cada uno de estos iones, ¿no? Y los separa. Y así separa en iones cloro y en iones sodio, de tal manera que se mantiene esa separación entre iones. Y la disolución tiene la propiedad de conducir la corriente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen este experimento o han hecho este experimento en colegio, ¿no? La corriente conduce más cuando tiene un ion como soluto. Lo pueden añadir cloruro de sodio, se va a separar en cloro y ion sodio y va a conducir los electrones. Pueden añadirle también un ácido, el ácido también es un electrolito y va a conducir más la corriente. Pero si ustedes añaden sacarosa, de seguro es que no va a aumentar la conductividad del agua, ¿no? Ya. Entonces, hasta aquí los conceptos claves, los conceptos fundamentales de la parte de líquidos. Vamos a ir avanzando un poco más sobre este tema. La próxima clase vamos a empezar un poquito con ejercicios de disoluciones. Dime. ¿Podría repetir por qué un soluto va a ser electrolito? Ya, un electrolito es aquella sustancia que al disolverse en la disolución, que al disolverse
en la matriz. Esta matriz puede ser agua, puede ser otro tipo de solvente, me va a producir iones. Nuevamente les repito, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le añado el azúcar, que es sacarosa, que está compuesta de fructosa y glucosa, entonces le añado lo mezclo en el agua, no se va a separar en iones. En cambio, el cloruro de sodio, que también son cristales, lo mezclo con el agua, el cloro se va a separar en ion cloro y el sodio en ion sodio, y por lo tanto se van a mantener en la solución como iones. Entonces, lo que va a suceder es que esa solución va a tener la propiedad de conducir la corriente. ¿Qué es la conducción de corriente? A ver. La conducción de corriente no es nada más que el flujo de electrones. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, a ver, hagan la prueba, métanle a preparar una solución de sacarosa y una solución de cloruro de sodio y midan la conductividad. Eso se puede hacer sencillo, con un tester se puede medir la conducción de corriente, ¿no? Entonces es un electrolito, tiene la capacidad de conducir la corriente, está definida, y por lo tanto está caracterizada estar compuesto por partículas que están ionizadas, ¿no? Pueden ser átomos, como en el caso del cloruro de sodio, como iones, o pueden ser moléculas. Una molécula también puede estar en un estado ionizado, o sea, puede ser ion. Ya. Entonces, hasta ahí, en forma rápida, hemos visto algunas características del estado líquido. Y la próxima clase empezamos con algunos ejercicios. Después de hacer algunos ejercicios de soluciones, vamos a hacer algunos ejercicios también de algunas propiedades de los líquidos. Y yo creo que unas 2 semanas más va a durar eso. Y la tercera semana vamos a dar el examen. No se preocupen, la próxima semana ya les voy a dar algunos ejercicios. Estoy seleccionando, porque no todos los ejercicios del IBARS es adecuado para este curso. ¿Ya? ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Hay alguna otra pregunta? Facilito, ¿no? No, la química no es para complicarse, sino es para verle desde un punto más amigable. Las diapositivas ya les he pasado, ya les he entregado. Esta nomás me falta. Hasta ayer ya les... No, es que hay un texto que hay un solucionario que les estaba queriendo dar del IBARS, pero no todo lo que estábamos avanzando hay ahí. No hay otras cosas más que voy a seleccionar. Entonces voy a seleccionar los ejercicios y les voy a pasar, les voy a dar. De modo que ustedes tengan una referencia para poder rendir el examen. ¿No? Ya les había dicho yo cuando era estudiante, pucha, era bien complicado porque el docente se ocultaba los libros, no quería prestarnos, era difícil prestarse los libros, etc. Pero yo he visto por conveniente que es mejor sentar las reglas, darles ejercicios modelo para ver cómo va a ser el examen, para que tengan de referencia cómo va a ser el examen. Entonces, así es mucho mejor. ¿No ve?